APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Alipunja masikuna kunan yakutin tandanajunchi kaypi rimaringapa la tulpa niskapi. Imata kan la tulpa kan ñukanchi punta taytakuna mamakuna nachu kashna tulpa sikipi parla diarispa rimarin karkanchi nachu. Chaypami kunan convidaskanchi kaypi masikunata charipanchi kaypi ñukanchi masi Luis Maldonado pueblo Quicho Otavalomanτα kaypi sinallata masi Jerónimo Yantalema sinallata pueblo Puruá. Sinallata kaypi masi Jorge Bastidas, pueblo Cayambimanda, y sinallata kaypi ñukanchi masi Anita Tasiwano, Kitukara llaqtamanta. Sinagashkamanta kaypi paykuno rimarigrinchimi kaypi sobre educación intercultural bilingüe. Y mashata ñukanchi rikunajunchi kunaras paykuna kanmi, o sea, kaypika Comisión de Educación de la CONAI manda nacho paykunami ñawpa, o sea, Yankaspa rinajun kay konayo kupi su propuesta tapanapa nacho. Ñukanchi rikunchi kay educación intercultural bilingüe kakanmi su hatun tanda hatun lucha sa runakunapa movimiento sa sina lucha kunamanda sa kay ushaykunata kapaktachishka kan nacho. Históricamente la educación intercultural bilingüe es una iniciativa planteada e impulsada desde los pueblos indígenas. Hay que tener como referencia todo el esfuerzo que desde los años 40, por ejemplo, se impulsan en Pichincha, ¿no es cierto?, con los cayambis, en Chimborazo, incluso aquí en Imbabura, las propuestas de educación, ¿no? Que hay que tomar en cuenta que para inicios del siglo pasado, los indígenas no teníamos derecho a la educación. Era un régimen hacendatario que esclavizaba a los pueblos indígenas. En ese contexto, ¿no?, los pueblos indígenas plantean un proyecto educativo. Desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, ya es una propuesta emancipadora, porque está yendo contra el status quo, ¿no es cierto? Eso es un aspecto que hay que tomar en cuenta. El Estado, hasta bien entrado el siglo, digamos, en 1990, no se preocupaba de los indígenas. Es realmente con la Constitución del 79 que se inicia el proceso democrático, que el Estado crea una dirección de asuntos indígenas y luego la dirección también de educación, pero oficializando las iniciativas de educación que han venido planteando los pueblos indígenas. Es también importante ese modelo porque se planteó, por un lado, ¿no es cierto?, la revalorización de la lengua. Por otro lado, el de la cultura. Y un tercer elemento importantísimo es el de la interculturalidad. Por tanto, el planteamiento fundamental que ha venido haciendo en la educación el movimiento indígena es de tener un modelo pedagógico propio, innovador, ¿no? Y no el modelo, digamos, de educación alienante para los pueblos indígenas, que niega su historia, su lengua, ¿no es cierto?, que niega sus derechos y solamente busca incluirlos, digamos, dentro del sistema de dominación. Chaywata kunapi rikurkanchik imalami makana kurkanchik ñukanchik yachana wasita ñukanchik ayllu llaqtapi charinka. Ñukanchik ayllu llaqtakunapi yachana wasikunaqa ñukanchik minkakunawan rashka kan y comuna allpakunapi rashka kan. Entonces chaytapi rikunakanchik porque imamanta chayta rurkanchik mana allpalata makanakurkanchik ashtawan karin yachaytapi. Imamanta porque ñukanchik también nachu yallita llakichikuna nachu mana runakunaka nishun mishu llaqtakunapi gobierno kuna chikan kunaka mana ñukanchik letrata yachishkamanta.
manachu feria marrikpi imalayami shuwakuna nachu o manakshaka ni shun antawa kunapi puranapipish imalayami rikkuna ñukanchikta ima ñukanchik muchikukuna kichushpa llakichishpa kawsaypi entonces chaymanta ñukanchikpak yachana wasika karka shuk hatun mishay shuk hatun chay nishu Pero no una culpa. Asautapas upyaspandi kapashun Anita. Upyapasun. Pay. Sinasata tayta Jerónimo ñakutin asata rimaspa katina hunapa ñukanchi rikunchi kaypi ka ña constitución bicharenchi nacho. Chay constitución uku picharimanda ka educación bilingüe en el Ecuador ka sa ali rijo o nali rijo. Con la experiencia de mamá Dolores yo pachani hubiera pasado nacho de mamá Dolores y otras. En el 12 de enero de 1982, por primera vez se promulga el Acuerdo Ministerial 0529. Con este acuerdo prácticamente se oficializa la educación bilingüe. Entonces, en el 82 recién, ojo, porque para esto ya teníamos procesos de, no es que recién estábamos nosotros hablando de educación. Pero asimismo también en el 83 se logra reformar la Constitución, en este caso de la República, en el artículo 27, en la que se reconoce justamente que hay pueblos de distintos a la sociedad no indígena, digamos. Entonces, recién en la Constitución y se habla justamente del reconocimiento de las lenguas indígenas. Luego, el 15 de noviembre del 1988, el decreto ejecutivo 203, prácticamente al reformar el reglamento general de la Ley de Educación, institucionaliza la educación bilingüe. Mientras tanto que a nivel internacional, con el convenio 169 de la OIT en el mismo año 98, justamente se reconoce y se ratifica los derechos de los pueblos indígenas, en la que dice, por ejemplo, en el numeral 3 del artículo 27, que además los gobiernos deberán reconocer el derecho de estos pueblos, o sea, de los pueblos indígenas, a crear sus propias instituciones y medios de educación. En el 90 se da una de las grandes movilizaciones en el país de los pueblos indígenas. Ahí justamente, en el artículo, con la ley 150, a través de ley, eso es importante, se reconoce, ahí sí, la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, y dice, funcionará como una organización técnica, administrativa, financiera, descentralizada, tendrá su propia estructura orgánico-funcional. Entonces, este es un paso fundamental en la que se reconoce legalmente y en la que establece justamente la autonomía financiera, económica y académica. Pero ¿qué ocurre más adelante? Esto es lo importante. Si en el 92 se logra a través de una ley reconocer al sistema de educación intercultural bilingüe, y también más adelante vamos a ver que en el 2007, este es otro elemento clave, las Naciones Unidas reconoce el derecho de los pueblos indígenas a nivel mundial como un reconocimiento de los tratados internacionales en el 2007. Y llegamos justamente al 2008, ya con la actual Constitución. En el 2008, si nosotros revisamos el artículo 10 de la Constitución, y es la primera vez que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como titulares de derechos. Y mientras que en el 57 de la misma Constitución, en el numeral 14, reconoce el sistema de educación intercultural bilingüe, desde la educación temprana hasta la educación superior, como un derecho de los pueblos indígenas. Lo que significa que en la Constitución está establecida del 2008, ¿no?, que el derecho a la educación de los pueblos indígenas no es solo la parte, digamos, de la escuela, como han estado entendiendo, sino todo el sistema, desde la educación temprana, que sería antes de que, se conciba a los niños, ¿no?, hasta la educación superior, que en este caso viene a ser el tercer nivel o los posgrados. Desde la gestación. Exacto, desde la gestación, ¿no? Entonces, en ese sentido, este es otro elemento fundamental, que además reconoce en la misma Constitución ya lo que implica la responsabilidad del Estado y la responsabilidad en este caso. Por eso es que en el Ecuador hablamos de tres sistemas: el sistema de educación intercultural bilingüe, el sistema de educación superior y el sistema de educación general, o el que ahora se conoce como educación intercultural, aunque de intercultural no tiene nada. Entonces, ahí podemos ver como un breve resumen de cómo la lucha de los pueblos indígenas logró que se reconozca en las leyes y en la Constitución, y más adelante hablaremos de cómo estos avances fueron retrocedidos a través de decretos ya en la última época.
vaya. ¿Quieres seguir viendo Bajo un mismo sol y todos los videos que hace APAC? Sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo clic en suscribirse. Fácil. Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. Ah, ¿y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan le lleguen a su Facebook? ¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage Bajo un mismo sol y denos su like aquí. Página web Nishkatapas Charipanchitia Rikupay Maipi Kaipi www.apacotavalo.tv Alipacha mare mashigo. Kunanga tukuy programata marrico yushani mashigo. Pagi chuizani. Pero busca rápido, muévete. Esta niña no se calla, me tiene harta. Con esto sí se va a callar. Con esto sí nos hacemos un buen dinero. Regáleme una monedita. Gracias. Ay, señor, ¿me puede regalar una monedita? Aló, ¿en dónde estás? Ya llegué. Ya voy para allá. Ama sakichu wawakunataka llakipi kawsachu. Villay kaymana alikunataka. Ñami chayamurkani. Shamupay mama. Shuk chalinata pamurkankichu mama. Ari, mas kapaylla. Kaykaña mawkayashka ya. Rikushun. Aligupachama. Kaykuta papay. Pay. Vida mas kayka na kulkillachuka. Vida mas kayka shupa muchuyta yuyaspa llankaymi kan. Chaymi ñukanchik kawsaykan. Pagui. Yikcharipay kanchakupi yanapaway. Ya mamago. Ya hatuni. Ali jaguta shinangi hijito. Alpa mamitaka. Ali jaguta shinan. Nachu. Alpa mamitapi murukunata wiñachishpa, sumak mikuykunata rurapanchi kikinkunapa. Maymanta kaspapash shamupankichilla, tukuykuyata mikupashunchik. Mikupashunchik. Nuestra comida es su comida. Soco hari pasa mari. Ganga was bianu nami gang. Ri. Amok doin. Taki kunaka kimichinmi. Ñukanchipa kushikuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kaspa runa kayta shinllachipasmi. Pero shinapas wakinbika llakikunata charishkanchi. Chay llakikunaka ima mandata kashka Mashi Jerónimo. Especialmente rikunchik estado mana churarka kushkita. Ñukanchik mingakunawan rurkanchik chayta. Entonces, Dirección Nacional ari charkanchik autónomamente, ari tierka presupuesto, pero uchilla presupuesto. Mana pacta karka nishun ñukanchik kikin rimaykunapi, ñukanchik kikin yachikunapi, kamukunapi, y alli wasichinatapish mana charkanchik. Entonces, mana ñukanchik minkakuna rurashkakapika, tal vez mana ni wasikuna charinchikman karka. Entonces, chaymanta rikunchik, hatun pactaykuna charishkanchik, runakuna fuerza, yache. A ver, la primera cosa que se dice es, bueno, los indígenas quieren tener su propia educación aparte, ¿no? Y esta educación además es mala, no es de calidad. Por tanto, el gobierno, como buen gobierno que quiere hacer el bien a los indígenas, entonces quiere ponerlos en el mismo nivel
de modernidad, de calidad, ¿no es cierto?, de la educación. Entonces, sobre esto es importante subrayar lo siguiente, ¿no? Primero, ya decían los compañeros, el tema del presupuesto es una cuestión clave, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que se gaste más de $400 anuales por estudiante en la educación nacional y para los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, por estudiante se gasta menos de $150. Ahí hay una desigualdad. Entonces, claro, ¿cómo es posible que se quiera que se tenga la misma calidad, ¿no es cierto?, si no se está invirtiendo igual? ¿Ya? Segundo, ¿no es cierto?, hay el problema de que en la educación, digamos, nacional, se tiene ya más de 400 años de experiencia. Es decir, el Estado ha asumido la responsabilidad para que se pueda desarrollar un sistema de educación. El sistema de educación intercultural bilingüe para los indígenas, estamos hablando que no tiene más allá, digamos, de formalmente, 80, ¿no es cierto?, desde los 80. Es decir, no es una relación comparable. Por otro lado, hay otro elemento. ¿Cómo se evalúa la educación en una sociedad diversa? O sea, lo que hacen es evaluar con los mismos criterios que se evalúa, ¿no es cierto?, la educación hispana, diríamos, ¿no es cierto? Y no están tomando en cuenta la especificidad de la educación bilingüe intercultural, que tiene que ver con elementos diferentes. Entonces, como ves, o sea, hay una visión dominante, homogenizante, que en el discurso dice que están respetando a los pueblos indígenas, pero en realidad no lo hacen. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta es que todo proceso exitoso de educación implica la participación, ¿no es cierto?, de la población que se beneficia de la educación. Así es. Si está desligada, ¿no es cierto?, entonces es una imposición. Entonces, cuando estamos hablando de la educación bilingüe, uno de los elementos fundamentales es la participación de la comunidad, porque es ahí donde está la cultura, ahí es donde se está, digamos, la comunidad expresa sus necesidades de formación para poder, o sea, desarrollarse, pues. Pero si desde el escritorio, desde el gobierno, se impone un sistema, ¿cómo se desarrolla? Entonces, lo que se ha hecho es anular la participación. Como ves, por ejemplo, en nuestras mismas comunidades se instala la escuela, y la escuela es tipo embajada rusa, ¿no es cierto?, amurallada totalmente. Y con profesores por eso, que no son bilingües. Entonces, ahora, lo otro, por ejemplo, el otro problema que hemos tenido, ¿no es cierto?, es el tema de profesores. ¿Ya? Esto tiene dos orígenes para mí importantes. Lo uno es que, lamentablemente, en la política, cuando ya hay posibilidades de tener algo de poder y fundamentalmente de acceso a empleo, todos se declaran indígenas. Por eso, más del 50% de los profesores del sistema de educación intercultural bilingüe no son bilingües ni interculturales. Entonces, así tengas materiales, así tengas una propuesta pedagógica excelente, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a implementar la educación bilingüe intercultural? Nunca van a poder enseñar lo que dice, o sea, la cosmovisión. Así es. Entonces, hay un tema solo termino con esta idea. Y entonces, el otro problema, ¿no es cierto?, que se ha tenido es que, a pesar de que se elabora un modelo pedagógico que es el MOSEIB de la educación bilingüe intercultural, que además ha obtenido premios internacionales porque es innovador, ¿no es cierto? Ya nosotros habíamos constituido los institutos pedagógicos precisamente para formar profesores. ¿Y qué es lo que se hace? Se cierran los institutos pedagógicos. Entonces ahorita, por ejemplo, de más o menos 8,000 profesores que se requieren para el funcionamiento del sistema de educación intercultural bilingüe, tenemos solamente 2,000 profesores en educación bilingüe intercultural. Es decir, el déficit de profesores supera los 6,000 profesores. Esa es la crisis que no obedece a el modelo,
obedece en realidad a la pésima gestión y el descuido que ha tenido el Estado con respecto a la educación bilingüe. Sí, yo solo quería señalar, kaita rikuchanin ashata nacho. Y mamanta te runa kuna makana kumunchi ñukanchi yachimanta, porque mana runa kuna que tu kunga nispa pai kuna pak ya maskaku nispa nacho. Hasta wakari ñukanchi muskuy mikan, o sea, tukuy yakispirina, kai yaki man rikunchi. Kai nacho pai kuna pak desarrollo nishka, pai kuna pak yache nishka, hasta wakari chay nishun yaji charinaya piyarishka. Y malaya charik tukushanishka kuna. Kai shukta yakichispa, o pachamama ta yakichispa. Entonces ahí me ñukanchik yachaykuna hatarin, nacho. Pita kay allpakuna ta chagrashka. Chay paykunapak chay hatu yachaykunamanta o ñukanchik yachaykunamanta. Maymanta sarakuna, chay papa, mashwa, nishu habas, maymanta pita wiñachishka. Entonces chay yachaykuna ma wañuku, acaso runakunalla wachinkanku. Chay tukuy yachaykuna wañukpika tukuy mare mana runakunapish, mishukunapish ma libre wañukrinchik. May shukunaka diyarikay y yakunay, nacho, por ejemplo, pichakunapi yaku y yakpi malaya kausanga. Entonces hay manta niskanchi, o sea, hay educación runa kunapa pueblos y nacionalidades, educación ka shuhatun nishun kausaita kujan. Y chaita mari estado ka mana entendishpaka yakichispa shamushka. O mana hatuyachishka, mana ashtawan sakishka wiñachichu. Kaika runa kunapa mishanaku yakashka. Yakumanta makanakushkanchi, allpamanta makanakushkanchi. Y yakumanta nishaka mana runa kunapa yakutiachu. Hasta wakaren villa kunapi yakutiachu. Entonces chay educación mana tianka, may universidad pito yachachikun y malaya yakuta wiñachinapi. Ni maypi. May universidad pi yachachikun y malaya muru kunata hatu yachinata, sumo yachinata. Mana tian. Chayka runa kunapa yachay yaga. Mashi Anita, kikimba yuyaypi kikimba rikuypiga, imashata yapangiman wawakuna sina kay educación intercultural bilingüe ta chaskishpa kakpika. La primera preocupación que se tenía justo es que las nuevas generaciones vayan perdiendo paulatinamente con el crecimiento del llamado desarrollo del país, se vaya perdiendo todo lo que ya nuestros compañeros han hablado, la identidad, la cultura y entre ellos el idioma. Nosotros mismos, como muchos pueblos que estamos muy cerca de las ciudades, no se ha considerado que ahí existen indígenas. Y el Estado, al tener esa visión tan homogénea de una sociedad, hace que también estas políticas públicas o las decisiones que se toman desde el Estado no estén enfocadas a fortalecer también pueblos que estamos presentes ahí. Y uno de los problemas es la pérdida de la identidad, la cultura, el idioma, que en cambio ahora es algo tan importante y necesario, pero que también está ya a nivel de todos los pueblos y nacionalidades en una crisis a nivel de las nuevas generaciones, los hijos nuestros, los nietos de muchos compañeros ahora que están acá, no están fortaleciendo la parte del idioma. La educación intercultural bilingüe tenía entre su mensaje implícito, su propósito estratégico de poder implementar este sistema, básicamente sostener esa presencia de los pueblos indígenas en este tiempo, en un contexto de desarrollo tan alienante, tan agresivo, vertical, patriarcal, que se ha dado en todo lo que se ha llamado educación para el país. Nuestra educación ha tenido como una propuesta desde muchos años atrás para cambiar o para interpelar ese sistema único. Entonces, realmente es de mucha complejidad el que no reciban nuestros guaguas la educación intercultural bilingüe en los principios y en las apuestas que la educación intercultural bilingüe ha planteado y con la memoria y la fuerza de la lucha de nuestros abuelos y abuelas. Entonces sí es algo por lo que nosotros vemos una preocupación fuerte. Culturas enteras estamos perdiendo muy rápidamente el idioma y a través del idioma pues la vida y la cultura. Los guaguas más aún todavía. En los guaguas la discriminación es tan fuerte, tan directa, que cualquier niño o niña, al menos en los contextos donde hay mucha urbanidad,
decirse, sentirse, mostrarse indígena, hablar el idioma, es para que sufra lo que ahora llaman el bullying, ¿no? Y que recién lo catalogan como bullying, pero que en nuestros pueblos anteriores eso ha estado hace mucho tiempo con nosotros, la discriminación y el racismo. Por lo tanto, nuestros abuelos era orden. No hablen el quichua, aprendan a hablar bien el español. La ley de educación intercultural bilingüe, eso, o sea, se estaba aplicándose bien, se estaba administrándose bien por parte de los dirigentes o los que estaban en la dirección. Bueno, digamos que había dificultades, pero podemos señalar algunos avances que había antes de 2008, digamos, antes de la Constitución. Uno de los avances es de que se logró constituir las regionales, donde ya se hizo un currículo, en donde se hizo textos de los cucayos pedagógicos, es un grupo de textos que se armó. Había dificultades, sí. Y creo que una de las dificultades era de que no se centraba en los pueblos, sino se hacía para todos los quichos, más no por pueblo. Creo que esa era una de las dificultades que había, pero en todo caso existió ya un grupo de recursos educativos. También se entró a un proceso de investigación de los saberes ancestrales de las nacionalidades y se logró elaborar una metodología para hacer esta investigación. Las dificultades es de que todavía no se lograba entender cuál es la cosmovisión, o sea, se lograba identificar los saberes ancestrales, pero no la cosmovisión de esos saberes ancestrales. Y eso reflejar luego en el proceso educativo y en los materiales educativos. Creo que esa fue una de las dificultades. Como consecuencia de esto, digamos, casi se hacía traducción lingüística, ¿no?, de los materiales educativos, es decir, los materiales que salió no tenían la esencia de lo que significa un sistema cosmovisional. Eso creo que fue antes de 2008. Entonces, estando en ese proceso, digamos, bastante interesante, ¿no es cierto?, de construcción del sistema de educación bilingüe, viene todo este tema de la nueva ley, en donde prácticamente se invisibiliza. Creo que también un avance que hubo antes del 2008 es que se logró conceptualizar lo que es la educación infantil familiar comunitaria. O sea, se logró teorizar, se logró crear la idea de lo que significa esto. Sí, la idea. Pero ahí quedó y no se avanzó más. Entonces creo que había avances, estos avances fueron cortados, y así de plano. Con la creación de los distritos. Con la creación de los distritos, porque prácticamente ahí se invisibilizó. Lo que ha ocurrido son cosas bastante complicadas, bastante preocupantes. Uno de ellos desde que nuestros guaguas no tienen posibilidades de ejercer sus derechos. Los derechos a la identidad, de la educación propia, los derechos culturales, en la práctica no está ejerciéndose, por lo tanto hay vulneración de derechos. Otro elemento que es grave, digamos, se ha anulado prácticamente la participación. O sea, los guaguas en este modelo educativo no tienen oportunidad de participar. Como que se ha señalado que el único objetivo de los guaguas es sacarse 7. Yeah. Y nada más. Y no hacer seres humanos, hacer personas con muchos sueños y con muchas necesidades de salir adelante. No simplemente te sacas 7 vales, si no te sacas 7 no vales. E incluso la gente que trabaja en el distrito, lo único que tiene que hacer es igual llenar formularios y sacarse verde en el foco. Si saca verde estás bien, y si no. Frente a toda esta situación, nuestros guaguas están creciendo con miedo, con mucha tensión, con mucho estrés. Las familias también están estresadas porque si es que el guagua no saca 7, dice va camino al fracaso. Pero ese 7 es sobre la otra cultura, ¿no es cierto? Entonces a la fuerza le están obligando a que, digamos, a que hay un proceso de colonización de la otra cultura. También creo que es una situación difícil, muy difícil, el hecho de pensar de que existe una sola visión del mundo. Entonces, creo que es un proceso nuevo de colonización, mucho más sutil, mucho más perniciosa, mucho más deshumanizante, porque ahora la conquista ya es de nuestros cerebros, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón. Y el tema del racismo, yo creo que lamentablemente se ha fortalecido, porque el momento en que dice tus conocimientos no valen, lo que tú comes no vale, tu lengua no vale, lo que tú piensas no vale, y solo esto vale.
Entonces hay una suerte de reflorecer del racismo, ¿no? Y un racismo mucho más deshumanizante, que es el racismo cognitivo, el racismo ideológico. Mashikuna kunan gaman rimari pascanchi kaypi taytako mashikunawan paykunami kan Comisión de Educación Intercultural Bilingüe de la CONAI. Paykuna trabajashka kunan gamanga sa su propuestata shinapas llakikunata rikushka kunan mandaña kay televisión hawapi sa tiempo tokorisca kaskamanda convidanchi kotimbas ñakutin kaya semana ñakutin rimarishpa katigrinchi kay hawallata hasta un bacha kay imasha kay correa sa tukuchishpa hasta llakichispa shamushkamanda y shinapas kunanga ñakuti kay mushuk trabajo kunata ñakuti mushu yaykunawan hasta exigigrinchi derecho kunata chaykunata katipaychi masikuna ñukanchi kaypi ñukanchi convidashka tayta masikunawan llata yupaychani masikuna Uyayaycha, Harisa. Uyayaycha, Pachaputi. Uyayaycha, Uyayaycha. Uyayaycha, Pachaksisa.